Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. No tema de hoje, na nossa entrevista de hoje, nós abordaremos a questão do patrimônio, memória e história dos direitos humanos na América Latina. Para abordar esta questão crucial das memórias e da história ligadas aos direitos humanos na América Latina, nós temos aqui um convidado especial, professor, pesquisador chileno, professor Luiz Héctor Alegria Licuime. Professor Luiz Héctor, é uma satisfação recebê-lo no programa América Latina Viva. Você que é um especialista desse tema, que implica também pela sua formação, você que vem da antropologia e da história, e, digamos assim, vinculando esses temas da antropologia, da história, da cultura, com a questão da educação também, gostaria que você, digamos, nos relatasse a sua experiência, da sua trajetória, da sua formação, você que é de uma geração de transição democrática no Chile, mas que se vincula muito a um compromisso da sua história, e não é à toa que você, então, aborda a questão do patrimônio. Eu gostaria que você nos relatasse, para os nossos telespectadores, a sua experiência na formação, na sua inserção social e política do cenário chileno. Bueno, dar las gracias por la invitación. Efectivamente, podríamos decir que yo pertenezco a la generación de la transición política, es la generación de los 80, que es una generación muy importante también en nuestro país, por lo que significó la lucha contra la dictadura militar, especialmente en las protestas masivas en los sectores populares desde donde yo provengo, y recuerdo perfectamente aquellas protestas de los años 83, 84. Lo Hermida. Y Lo Hermida. Lo Hermida, la población La Bandera, la población La Legua, Pudahuel, es decir, el núcleo de la periferia de Santiago. Yo soy habitante de la zona sur de esa periferia de Santiago, y es muy interesante porque justamente en el contexto que el modelo económico-social busca consolidarse, es el periodo de las reformas estructurales en Chile, y esas reformas estructurales perciben una crisis tremendamente importante, que es una crisis económica del año 82. Y se genera todo un proceso de movimiento social tremendamente importante, un movimiento poblacional. Me integro, participo en ese movimiento poblacional. Después, en la década de los 90, ingreso a la universidad, fines de los 80, en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que es heredera del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Y ahí estudio pedagogía en historia y geografía. Participamos en un movimiento político estudiantil muy importante de reforma, de cambio al modelo educativo chileno. Y esto es importante porque parte de lo que nosotros planteábamos en ese momento, inicio de la transición política, es hoy día retomado por el movimiento social estudiantil. En su momento nosotros no tuvimos la capacidad política, pero probablemente el contexto de transición también hacía muy difícil. El consenso de la clase dominante y de la élite política sobre estas reformas fue muy importante en Chile, y ese consenso recién hoy comienza a ser discutido y resquebrajado por el movimiento social. Somos una generación, la de los 80, que vivimos parte de este proceso de transición, y la experiencia en la universidad tiene que ver con eso. Luego, inserto en el mundo laboral, llego a trabajar por condiciones de la vida al
Museo Histórico Nacional, que es el principal museo de historia de nuestro país. Y la reflexión inmediata fue, en este museo, ¿no?, se narra la historia de nuestro país, pero en esa historia, por ejemplo, ¿no?, hay sectores invisibilizados, sectores olvidados. La pregunta es, si un extranjero llegara a Chile y uno le propone visite el Museo Histórico Nacional porque ahí está la historia de nuestro país, yo diría que ese extranjero se quedaría con una versión muy distorsionada de la historia de nuestro país. Muito interessante, professor Luiz, esta reflexão sobre o patrimônio. Afinal, né, poderia perguntar, fazer várias perguntas sobre o patrimônio. O patrimônio serve para quê? O patrimônio representa o quê? Né? O que representar através do patrimônio e da memória, né, cultural e histórica? Nessa direção, que eu gostaria que você, como especialista nessa questão, como antropólogo, historiador e educador, né, nos dissesse sua concepção de patrimônio e a que serve o patrimônio. Claro, en ese sentido, indiscutiblemente que el patrimonio cultural en los países latinoamericanos, en la región, está muy vinculado a la construcción de los estados nacionales. Es interesante notar que una de las primeras acciones que realizan los estados nacionales es la creación de museos nacionales. Junto con crear el sistema educativo, es la creación de museos de carácter nacional. Estamos hablando de inicios del siglo XIX. Y esa creación obedece indiscutiblemente a, por un lado, la creación de una narración común sobre la historia de aquellos países, de nuestros países, y la representación de la identidad nacional de estos países. En ese sentido, los museos son instrumentos claros y evidentes utilizados por la élite intelectual y social para recrear, ¿no?, para instalar una imagen única sobre nuestros países. Porque ¿quiénes están en los museos representados? Hombres blancos de la aristocracia y militares. Si uno hiciera un recorrido por los museos de nuestra región, se encontraría con esta idea común, Que ¿no? a gente poderia dizer que falta de imaginação. Claro, además, sí. Y el museo se transforma, lo dice un especialista mexicano, ¿no?, en una museo patria, es en un altar, ¿no?, de los grandes héroes nacionales. Algunos de esos héroes nacionales perpetradores de violaciones de derechos humanos, Claro. ¿no?, que son las campañas del siglo XIX contra los pueblos indígenas, por ejemplo. Claro. Professor Luiz, eu gostaria até de me reportar a uma informação, uma experiência que eu pessoalmente vivi na época lá no Chile, justamente que se remete a essa dificuldade de uma releitura dessas referências culturais, né, como os heróis da pátria, etc. Né? Eu lembro de um historiador, não sei se ele vive ainda, chamado Luiz Vitale, né, que entrou na lista dos perseguidos logo depois do golpe como inimigo número 1 ou 2. Acho que um era o Lúcio Corvalán e ele era o segundo da lista, como um traidor, porque ele havia feito uma releitura do papel do Diego Portales, que não é à toa que a ditadura assumiu para si essa referência, né? Então, das dificuldades da releitura desses processos históricos, como é que você avalia essa questão? O que é reler processos históricos? Sí, yo creo que ahí hay una acción muy relevante de relectura de los procesos históricos de nuestros países. Parte del problema de la relectura es el carácter academicista de esa relectura. Es decir, una relectura que es muy crítica, muy relevante, pero que a veces queda en un ámbito de lo académico. Y ahí, por ejemplo, un dato importante es que muchas veces parte de esa relectura ha olvidado la relectura sobre el patrimonio, ha olvidado la relectura sobre los museos.
¿no? Un ejercicio. Si uno recorriera las grandes avenidas de nuestras ciudades y ve los monumentos en esas avenidas, nuevamente están los que estaban dentro del museo, ahora fuera del museo. Hombres, militares, aristócratas, blancos, ¿no? Entonces, esa relectura requiere también de una intervención en el ámbito, en el espacio social, ¿no? Sí. Y en ese sentido, yo diría que el patrimonio cultural no es solo un efecto de las políticas de dominación, sino también forma parte o produce políticas de dominación. Cuando los niños, a propósito del tema educativo, cuando los niños visitan los museos, ¿no? Reconfirman muchos elementos que en la escuela el docente les había dicho. Ellos son los que construyeron estas naciones, ellos son los grandes héroes, y eso en el museo y el patrimonio cultural en sus distintas vertientes, sobre todo las vertientes monumentales, lo reafirma definitivamente. Entonces, en el caso de Luis Vitale, él falleció, es un intelectual, un historiador muy, muy importante en Chile, indiscutiblemente, forma parte de estas relecturas sobre el desarrollo histórico-social de nuestro país. Parte de esas relecturas son retomadas hoy día por muchos intelectuales jóvenes de pensamiento crítico y están en la base indiscutiblemente de muchos processos nuevos de repensar nuestros países. Certo. Professor Luiz, essa questão da ressignificação do patrimônio cultural na perspectiva dos direitos humanos, nós vamos abordá-lo logo depois do intervalo. Tá bom? Estamos retornando com o programa América Latina Viva. No dia de hoje, nós estamos abordando a questão do patrimônio cultural, da memória e da história dos direitos humanos na América Latina, com ênfase na experiência chilena. Para falar dessa experiência, nós aqui temos o professor Luiz Héctor Alegria Licuime, que é historiador, antropólogo e educador, né, chileno, e que, além de seus trabalhos de pesquisa, tem uma intervenção educacional e social relevante para o momento da nossa história latino-americana. Professor Luiz, na primeiro bloco, né, você abordou as suas experiências de formação de cidadania, formação intelectual, né, você que é de origem social popular, que se forjou nessa luta de resistência nos anos 80 à ditadura pinochetista do Chile, né? Inclusive você tem um blog, né? Me chamou a atenção que no seu blog, né, você tem vários artigos interessantes, né? Tem um artigo muito interessante chamado Ni Hasbun ni Pinochet, né? O Hasbun era um padre anticomunista, né? Doentio, né? E você então faz resgate no seu blog dessa experiência de uma reflexão sobre os personagens históricos, né? Não é à toa porque você se dedica à questão do patrimônio cultural, da memória. Eu gostaria que você então agora enfocasse nessa linha da reconstituição da memória dos direitos humanos à luz da própria experiência traumática do Chile, né? Hoje o patrimônio, acho que faz jus a essa memória, a essa história. Eu gostaria que você nos relatasse a constituição desses novos espaços patrimoniais, urbanos inclusive, né? Sí, yo diría que justamente hoy asistimos a procesos tremendamente importantes y ricos, ¿no? Uno de esos procesos ha sido, sin duda, la democratización del patrimonio en un primer momento. Este giro democrático del que yo hablo se relaciona con cómo aquel patrimonio tradicional, ¿no?, vinculado a las clases dominantes, es puesto en tensión por los movimientos sociales que buscan recuperar su memoria, ¿no?, su historia. Ahí incluso se hace uso del patrimonio inmaterial, porque los sectores populares, subalternos, probablemente no han constituido un patrimonio material, pero sí un muy rico patrimonio inmaterial,
Y ahí hay un primer proceso que es tremendamente importante. Junto a ese proceso hay un proceso de discusión en lo académico sobre este carácter democrático del patrimonio y en paralelo los procesos de memoria. Es decir, las organizaciones de derechos humanos que hacen una lucha tremendamente importante denunciando los crímenes de la dictadura, ¿no? Se transforman también, o están en proceso, diría yo, de transformación en organizaciones de rescate de memoria. ¿En qué sentido? En el sentido del rescate primero de quiénes fueron las víctimas, aquellos que la dictadura militar desapareció, y desapareció no solo físicamente, sino también es una desaparición simbólica, ¿no? Hay una recuperación de esa verdad histórica y además de eso, ¿no es cierto?, una recuperación de los rastros que dejó el terrorismo de Estado en nuestras ciudades. Por tanto, hoy día contamos con sitios que fueron el eje, el centro del patrón del terrorismo de Estado, como son los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Y esos sitios, y este es el proceso interesante, son recuperados por los movimientos de derechos humanos, agrupaciones de familiares, de ex presos políticos, agrupaciones de derechos humanos, ¿no?, recuperados para ser convertidos en sitios de memoria, ¿no? En espacios de discusión, de diálogo social sobre lo que significó la implementación del terrorismo de Estado en nuestras sociedades, que es un terrorismo de Estado además que no solo que se caracteriza por la violación sistemática de los derechos humanos indiscutiblemente, pero que no es solo eso. El caso chileno, diría yo, es tremendamente importante porque es el caso además donde la ortodoxia liberal implementó un nuevo modelo, es decir, no solo es la violación de los derechos humanos, sino este carácter, ¿no es cierto?, instituyente de esa violencia dictatorial en el nuevo modelo neoliberal. Por tanto, los sitios de memoria, por un lado, está el rescate de lo que significó la experiencia de las víctimas, también la experiencia de la lucha y la resistencia contra la dictadura, pero también la discusión sobre lo que significa este nuevo modelo, ¿no?, del cual en parte somos herederos. Certo. E nesse sentido, professor Luiz, acho que a experiência recente chilena, ela também introduziu um elemento que já estava posto na história política da experiência chilena democrática, em grandes momentos da sua história, né? Mas também feita de rupturas, e a mais violenta foi essa de 73, né? Que perdurou durante quase 20 anos, né? Mas é a busca de uma recomposição do espaço do coletivo. E nós vemos isto hoje, não apenas hoje, mas já desde um bom tempo, além dessas manifestações de uma recomposição da memória, uma recomposição dos direitos sociais amplos e políticos, né? Protagonizados pela juventude, né? Em defesa, pela luta pela educação pública, né? Gratuita, que isso sempre foi uma conquista no Chile. E uma questão também bastante sensível hoje, e desde sempre, que é a questão dos povos originários, né? A luta dos Mapuches, a luta pelo território. Talvez essa é uma luta mais difícil, não sei como é que se avalia a recomposição, então, desse espaço coletivo na história política e de memória do Chile. Sí, de hecho, o sea, es un espacio de reconstrucción de ciudadanía, certo, porque justamente el proceso que se da en estos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, son procesos de desciudadanización, donde toda ciudadanía queda en un carácter completamente al margen de todo derecho, ¿no? Y por tanto los sitios de memoria, creo yo, lo que hacen es recomponer la ciudadanía. Pero es una ciudadanía también nueva. No es, ¿no es cierto?, la ciudadanía previo del golpe militar. Es una ciudadanía que incorpora elementos y variables también nuevas. Eso es relevante. En el caso de los pueblos indígenas, es repensar, ¿no es cierto?, el espacio público
con el reconocimiento, ¿no?, de estos nuevos actores, que son los actores indígenas. En ese sentido también los estudiantes han generado un espacio público tremendamente importante por, ¿no es cierto?, resituar la importancia de la educación pública. Y es muy importante porque, por un lado, quizás de las reformas estructurales que realiza la dictadura militar, una tremendamente importante es la reforma educativa, que significa todo un proceso de privatización de la educación. ¿Y por qué es tan importante? Porque ahí las reformas estructurales no son reformas que afectan al Estado, a la sociedad, pero también a la subjetividad de los ciudadanos. Y por tanto es necesaria una recomposición también de esa subjetividad en tanto espacio público. El terrorismo de Estado es, ¿no es cierto?, una estrategia de masificación del terror social. No es solo, ¿no es cierto?, y brutalmente es, por cierto, el asesinato y el crimen, pero además es, ¿no es cierto?, este terror social al conjunto de la sociedad. Y por tanto los sitios de memoria, una de las cosas que hacen es generar procesos de discusión, procesos de reflexión, recomponer esta ciudadanía rota desde un nuevo o desde nuevos elementos como decíamos, ¿no?, el tema de lo indígena como elemento importante, con estas nuevas generaciones, que son generaciones que en Chile se dice han perdido el miedo social. ¿Por qué a 40 años del golpe militar, que se cumple en el próximo año, es hoy recién que emerge este movimiento social con tanta fuerza? Parte de esa explicación tiene que ver con que el terrorismo de Estado fue muy brutal, ¿no?, en ese sentido. Y ese miedo social caló profundamente. Entonces, estos jóvenes hoy día son jóvenes que no tienen ese miedo, que no perciben ese peligro, ¿no? Son jóvenes que tienen mucha creatividad. Importante, son jóvenes que no esperan que las generaciones de los 60 o la nuestra de los 80 les digamos lo que tienen que hacer, pero sí conversar y discutir sobre ese proceso. Pero no es necesario que nosotros tenemos que decirles qué hacer, sino generar un proceso de diálogo, de discusión indiscutiblemente. Y hay una consigna que ellos utilizan que es un reflejo del ejercicio de la memoria social. Cuando los estudiantes hoy día dicen y va a caer la educación de Pinochet. Eso me parece que es una síntesis muy importante de cómo los debates de la memoria social adquieren relevancia hoy día. Mesmo que eles não tenham vivido diretamente, mas indiretamente eles resgatam a memória e repõem numa outra dimensão da ampliação dos direitos humanos y sociales, ¿eh? Exacto, sí. Yo creo que eso, claro, hoy día no solo es una discusión sobre los derechos civiles, políticos, ¿no? Este umbral mínimo de los derechos humanos. Hoy día las discusiones son sobre, ¿no es cierto?, derecho a la educación, y ahí hay un tema muy importante porque parte de la élite política y el propio presidente actual ha dicho que la educación es un bien de consumo, y ahí hay una clara y evidente ruptura con el movimiento social y con un número importante de la población que habla de la educación como un derecho. Y lo mismo nos sucede cuando hablamos de la salud. Claro. ¿No? El sistema de salud en Chile es un sistema tremendamente privado y tremendamente segregador socialmente. Y a previdencia también, ¿eh? Absolutamente. Y son resultado de estas reformas estructurales. Por tanto, los procesos de memoria son pensar y discutir sobre el terrorismo de Estado y los crímenes de la dictadura, y ahí hay un rol tremendamente importante del movimiento de derechos humanos y los movimientos de memoria, pero también son una discusión sobre este nuevo modelo que se instala y que es necesario reformar. Sí. Diríamos que frente a las reformas estructurales necesitamos contrarreformas. Certo. Ok, professor Luiz, foi uma satisfação recebê-lo aqui, né, no programa América Latina Viva. Nós agradecemos, né, essa importante experiência que você vai também apresentar
no 4º Seminário de Sociologia e Política, na Universidade Federal do Paraná, e nós convidamos a todos os telespectadores a nos assistir novamente na próxima semana, lembrando que o acesso aos programas é bem possível através da internet, né? Basta visitar o site da TV da Universidade Federal do Paraná e acessar todos os programas, inclusive o nosso. Muito obrigado. Obrigado, professor.